Bueno, cuando hablamos de fuerzas periódicas, bueno, su nombre dice mucho, hablamos de fuerzas que repiten el patrón de oscilación que tienen de una manera periódica, valga la redundancia. O sea, como dice ahí, tienen un cambio de magnitud característico que se va repitiendo en el tiempo. Por ejemplo, el que tenemos a la derecha tiene una forma triangular que se repite en un periodo de t, de 0 a t, después de t a 2t, etc. También tenemos un triangular como está aquí abajo. Este se parece a una onda sinusoidal, pero triangular. Y también me parece importante poner esta fotito de la izquierda, donde se muestra, por ejemplo, un sistema simple, un columpio, un péndulo, y que alguien le está ejerciendo una fuerza. Y esa fuerza, miren, lo importante de este ejemplo es que la excitación no tiene que estar en todo el tiempo. ¿Ven? Solo hay un golpe aquí, un empuje, eh, como le estoy mostrando aquí, pero a ver, ahí. Ese empuje se da en una oportunidad, pasa un tiempo en que no hay excitación, después vuelve a pasar. Ya, eso igual se cumpliría las características de fuerza periódica. A ver, calmecho, no me acuerdo en qué. Aquí sí, ya. Hay las características importantes a considerar de una fuerza periódica son dos. Una es poder reconocer el periodo, que es el que le acabo de mencionar, el tiempo en que dura una oscilación, y el otro es la frecuencia fundamental de esa onda, que tiene que ver con el inverso del periodo. Ya, de ahí vamos a entender luego por qué se le llama frecuencia fundamental. En particular, por ejemplo, para esta onda que es periódica, yo para poder encontrar el periodo necesito conectar un punto con el siguiente punto hermano de esa onda. ¿Qué me refiero con punto hermano? Un punto análogo que corresponde a la misma parte de la forma de la onda. ¿Sí? Ese punto estaría, por ejemplo, ese punto que marcó al principio, lo voy a hacer con el lápiz mejor. Este puntito que marcó al principio, este, sería el mismo que este, sería hermano de este, de este. Si yo miro la forma de la onda, ese punto sería el análogo en cada caso. Entonces yo uno un punto con otro y puedo ver el delta de tiempo y ese va a corresponder al periodo. En este caso en particular, el periodo de esa onda es un segundo. ¿Ya? Aquí lo mismo, por ejemplo, el periodo, este punto, cuando se vuelve a repetir, no podría ser este, que voy a marcar con una X, porque este, si bien es de la misma amplitud, corresponde a otra parte de la forma. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir de este a este. Y ese corresponde todo ese tiempo al periodo. También yo podría considerar desde este punto, por ejemplo, a este punto. De ahí a ahí también hay un periodo. O de, pensé súper ñoño, o de 45. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, o podría ir de este, o de este, o a este. ¿Ven? Y de aquí también hay T0. Pregunta. Respóndame ahí en el chat, por favor. ¿Qué periodo tiene esa onda? Chat. Te espero a las 7 personas. Por último, ya cuando tenga 5 respuestas, voy a seguir. ¿Qué periodo tiene esa onda? Vamos, Vladimir, Fernando, Cristóbal, Bastián, Ana, Sergio, Remo y Carlos. Dale, Basti. ¿Qué periodo tiene esa onda? Ana dice 2 segundos. Carlos 2. Basti 2 segundos con pregunta. Lo está preguntando. Bueno, verdad que tú necesitas que lo dijera 2 veces. Sí, está súper bien. Ya, ahí me respondieron 5 y todos, todas ustedes muy bien.
Excelente. Son 2 segundos, justamente. Aplicaron muy bien lo aprendido. Muchas gracias. Efectivamente es 2 porque yo en cualquier punto que me ponga de la onda, por ejemplo aquí, tengo que ir a un punto hermano de esa onda. Aquí. O ahí. ¿Cierto? En cualquier punto. Podría haberlo hecho más fácil, ¿cierto? Pero fíjense que siempre entre esos dos, por ejemplo aquí de 0,5 a 2,5, va a haber de diferencia 2 segundos. Obviamente era más fácil tomar, por ejemplo, este con este, ¿cierto? Pero aquí quiero hacer énfasis en lo que les dije hace un par de diapositivas antes. Eh, Da lo mismo que la onda, fíjense, tenga amplitud 1 y después 0. La onda completa es esta que estoy marcando en morado. Es toda esta. Porque esta, que tiene amplitud 1 y después 0, es la que se repite en el tiempo. ¿Fijan? Esto es lo que se repite. 1, 0, 1, 0. Por lo tanto, la onda completa es el ciclo completo. ¿Ven? De 0 a 2. Ya. Cuéntenme si tienen la duda. Yo voy a seguir. Voy a estar mirando el chat. Bueno, antes de pasar aquí a este modelo de masa resorte amortiguador, el que hemos trabajado, en la naturaleza, cualquier magnitud física. La magnitud física me refiero a lo que se le ocurra, ya sea ya las que trabajamos siempre, posición de un cuerpo, velocidad de un cuerpo, aceleración de un cuerpo, todo eso respecto a un sistema de referencia. Pero también puedo hablar de la presión del aire en mi pieza, en algún punto, en una zona, la temperatura, el volumen de un cuerpo. Cualquier cosa que se imaginen que una propiedad, algo que yo pueda hablar de lo que observo, de lo que toco, de lo tangible. Eh, Cualquiera de esas magnitudes, uno tiende a pensar que se mantienen siempre constantes, ¿sí? Que todo está estructurado y que no todo está variando, pero si nos ponemos en cualquiera de esas magnitudes, en cualquiera de los casos, a pensar, a meternos, nos vamos a lo microscópico, lo pensamos a grandes rasgos, etcétera, etcétera, nos podemos dar cuenta que todas esas magnitudes físicas, todo fenómeno está cambiando. O como hemos visto, está vibrando. Cada sistema, por ejemplo, siempre está sometido a distintas interacciones. Cualquier cosa que ustedes miren a su alrededor. El computador, el escritorio, el aire, lo que sea, su propio cuerpo. Siempre si lo analizan, por ejemplo con Newton, van a ver que eh, su cuerpo, por ejemplo, está en interacción con la silla, el planeta Tierra, el aire, y toda esa interacción, podríamos decir que es constante siempre. La interacción del aire con mi cuerpo es constante, la de la silla con mi cuerpo es constante. Entonces, si yo me pongo atención, por ejemplo, si yo entro en mi introspección y empiezo a sentir solo las sensaciones de mi cuerpo, me puedo dar cuenta que en realidad el aire, la interacción entre aire y mi cuerpo es cambiante. La interacción entre la silla y mi cuerpo es cambiante. No siento algo siempre igual. ¿A qué voy con esto? Es que en realidad todo está oscilando. Y esta oscilación, si yo la veo en un caso súper ideal, podría pensar que muchas de estas siguen un comportamiento periódico, siguen lo que estoy mostrando acá. Si bien quizá no una forma cuadrada, pero quizá una forma que se repite en el tiempo más extraña, por ejemplo algo así, no sé. Y a lo mejor una onda, en realidad, una oscilación de una interacción, podría ser mucho más, ya me quedo en FS, puede ser mucho más así, que no se entienda. Pero en el fondo, si yo la idealizo y la estudio su estructura, podría pensar que quizá aquí hay una onda periódica en el fondo, quizá contaminada con un poco de ruido, quizá con otra onda periódica más chiquitita, no sé.
Entonces ahora lo que estamos analizando son solo estas fuerzas, ¿ya? Las que son periódicas. Ya, dada esa relevancia, observando ahora cuando tengamos una fuerza con esas características, o sea, tengamos una fuerza periódica, por ejemplo, una cosa así, que se... Ay, bueno, me quedé un poco corrida, esto no podría haberse devuelto, ¿cierto? Pero bueno, creo que me pueden entender. La idea es que se vaya repitiendo en el tiempo. Cuando tenemos una fuerza con esas características, veamos cómo trabajamos eso. Por ejemplo, aquí ya sabemos que esa fuerza va a tener un periodo o una frecuencia fundamental, ¿cierto? ¿Cómo trabajamos con eso? Bueno, antes de entrar en detalle, sí, se los voy a mencionar y vamos a ver unos videos, pero vamos a utilizar las series de Fourier y el principio de superposición. Les recuerdo que el principio de superposición es agarrar una fuerza que está compuesta por varias partes, ¿recuerdan? Por ejemplo, una fuerza F, así mayúscula mejor, una fuerza F compuesta, por ejemplo, por un F1 más un F2 más un F3, etcétera. Y nosotros vamos con el principio de superposición, decimos, bueno, saquemos la respuesta por separado, etcétera, etcétera, y nos da la respuesta total, sumando esa respuesta. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Recuerdan eso, cierto? También apareció en el certamen. ¿Sí? Carlos, Hernando. Sí, sí me acuerdo. Bueno, vean, el volumen de mi voz está bien, está muy, perdón la expresión, pajero. Tranqui, se entiende. Bueno, están muy aburridas, aburridos. No. Hay certamen más rato de sistemas mecánicos. Ah, hice el certamen. Vale, vale. Uy, que les vaya del uno, po. Vamos, vamos. Bueno, ahora les pido un descanso, o sea, que le pongan una pausa si están estudiando para el certamen, porque viene una parte que espero que pueda ser entretenida. Miren, antes de pasar a ella, si vamos a ocupar el principio de superposición, entonces vamos a tener una fuerza descompuesta en varias partes y a cada una les vamos a encontrar su respuesta, ¿cierto? Individual y después las vamos a sumar. Ahora entonces estoy diciendo, mira, parece que la fuerza periódica la vamos a descomponer en una suma de fuerzas, ¿cierto? Si vamos a ocupar el principio de superposición, entonces esta fuerza vamos a poder representarla como una suma de fuerzas, ¿cierto? Y eso es lo que justamente hace las series de Fourier. Serie de Fourier, ¿sí? Una fuerza periódica la vamos a representar como una suma infinita de fuerzas armónicas. Entonces, para comenzar, vamos a ver y escuchar el siguiente video, así que aquí les pongo toda su atención. Un video muy, muy interesante. Voy a pegar este link en YouTube y se los voy a compartir. A ver, tengo que compartir audio, ¿cierto? Sí, ya. Deme un segundito. Porque este es con sonido y es muy entretenido. A mí me gustó mucho el video. Agregar sonido del equipo y está. Por favor, pregunta. ¿Se escucha esto? Está muy fuerte. This is what a sine Ay, no. wave looks like. A él yo no quiero, o sea, quiero que suene bajito y cuando suene, no hable esta persona, voy a subir el volumen. Pero me interesa saber si es que con este volumen interfiere su voz con mi voz. Miren. This is what a Hola, sine miren, wave aquí la onda, no sé cuánto. ¿Molesta mucho la voz de la persona, no? This is what a sine wave sounds. Yo lo escucho clarito a usted.
Ya, pero se escucha el compadre de fondo igual, ¿o no? Así, caché que alguien está hablando. Apenas Sí, se un poquito. escucha. Sí, pero muy sutil. Ya, bacán. Eso, muchas gracias, Chile. Entonces, mira, bueno, lo que va a hacer en este video va a ir mostrando distintas ondas y va a mostrar, va a hablar de cómo sonarían estas ondas. O sea, si un instrumento, si un computador, cualquier cosa, yo le hago que reproduzca, que haga vibrar una membrana con esa forma, va a emitir, va a hacer vibrar el aire y eso va a llegar a nuestros tímpanos y va a generar va a poder permitirnos apreciar un timbre característico, un sonido característico. Entonces vamos a ver cómo una onda periódica suena y vamos a ver la descomposición de las series de Fourier de ondas más simples y también escuchando el sonido de esas ondas más simples. Ya, bueno, ahí me van entendiendo. Entonces, él dice, aquí está la onda sinusoidal y aquí está cómo suena. Wave sounds like. Eso, debido al tipo de sonido, eso se escucha, ¿cierto? ¿Se lo transmite Teams? ¿Escucharon el sonido? Sí, sí, sí se escuchó. Gracias, gracias, Ana. Ya. Entonces, This is seguimos. what a sawtooth wave Este otro tipo de onda, y escuchen que suena diferente. and this is what a sawtooth wave sounds like. Lo siento por sus orejas. ¿Ven? Depende de la The forma de la sawtooth onda, es wave como can be suena, ya para que decomposed empiecen a into a sum asociar, of sine waves of different para que frequencies. empiecen a asociar las diferentes ondas a los sonidos, ya, para que tengan presente que ahora vamos a identificar con el sonido, el timbre, vamos a ver, ya es una onda distinta. Entonces, lo que dice aquí, empieza a aplicar Fourier, que podemos descomponer esta onda como una suma de sinusoidales, ¿ya? Y quiero que vean y las sinusoidales van a ser mucho más simples, pero cuando las vaya sumando, el sonido se va a parecer, va a ser cada vez más similar al de la onda total. Miren este caso. Se lo voy a mostrar para que, de cómo sonaba antes y cómo suena la composición. Miren. The sawtooth wave can be decomposed into a sum of sine waves of different frequencies. ¿A quién se le destaparon los oídos? ¿Cacharon? ¿Entendieron el concepto? Como sumando muchas sinusoidales simples, mira, puros senos, de cada vez de frecuencias más altas, miren, X, 2X, 3X, cada vez una frecuencia más alta que se aprecia con un sonido más agudo, llego a representar el mismo sonido. ¿Lo ven? Chiquillos, chiquillas. Voy a ver otros sonidos más interesantes. Pero me interesa saber si me lo están siguiendo, si van entendiendo. Según yo, sí se va entendiendo la idea. Gracias, Basti. Miren, seguimos. This is what a triangle wave looks like. Ese otro sonido. And this is what the triangle wave sounds like. Cuando escuchen música electrónica, se imaginan las The series de triangle Fourier. wave can also be decomposed into a sum of sine waves of different frequencies. ¿Ven? Exactamente lo mismo. Sinusoidales simples de distintas amplitudes. Miren, el primero tiene una amplitud más grande, el segundo una más chica, después más chica aún. Se aprecia una disminución de la amplitud mucho más grande que en el caso anterior, pero va aumentando la frecuencia en cada caso. Vamos por otra. This is what the square wave sounds like. Into a sum of sine Y waves ahora of viene la different azul. frequencies. Miren la amplitud.
Va bajando, aumenta la frecuencia. We can also do this with Y esto, mira, voy a muestra el de un piano, de una nota de un piano y de una trompeta. El del piano, creo que es de un clarinete. El piano no se aprecia tanto, pero el de la trompeta a mí me encantó. natural sounds. Me encanta ese. No se aprecia mucho en el piano. Algo más le faltó en este caso. Le faltó sumar más componentes. Pero el de la trompeta, maravilloso, mira. ¡Charán! Bueno, ya, bacán. Eso, mira. Cosa a rescatar es que hay un ascenso progresivo en las frecuencias. ¿Sí? Siempre hay un ascenso progresivo y siempre son múltiplos, mira, enteros. X, 2x, 3x. Pero hay casos donde los múltiplos son solamente los impares, por ejemplo, 1x, 3x, 5x. Y otros casos donde están todos y en otro caso donde solo están los pares, ¿ya? Hay casos en que la amplitud va bajando, pero en otros casos la amplitud, por ejemplo, en el clarinete, la amplitud aumenta. En un caso, es más grande la amplitud de otra sinusoidal. Bueno, ¿qué les pareció ese acercamiento? ¿Cómo hago esto ahora? Cerrar, voy para acá. ¿Se habían imaginado algo así con las series de Fourier? Ahora lo voy a definir, pero con lo que hayan visto el semestre pasado. Nada, puro No certamen de se me había certamen. ocurrido tratarlo de esa forma, pero lo encontré súper entretenido. Aunque igual en un momento me tuve que sacar los audífonos. Ah, ya, gracias, Hernando. ¿Basti? Todo bueno, lo encontré interesante. Yo no lo había asociado así como tanto al sonido el semestre pasado. Qué bueno. Lo siento por su oído. Vladimir. Bastante parecido a lo que dice Sebastián, como que pese a que habíamos hablado del sonido, como que tampoco lo había asimilado de esa forma, directamente. Qué bueno, Vladimir. ¿Y alguien acá le gusta la música electrónica o ser DJ y no sé, ese tipo de cosas? No necesariamente la música electrónica. Porque el concepto de esto de la serie Fourier es fundamental para trabajar eso. O sea, no necesitas hacer la matemática, claramente, pero entender la relación que existe entre una onda periódica y esta suma infinita tiene su importancia clave. Y, y como decía Basti Vladimir, no solo en el sonido, está en todo, en todo. Así que lo pueden aplicar a todo, 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 todo. De hecho, Ana, si lo he imaginado, muy bien, qué bueno, Ana. Sí, de hecho, lo de la propia vibración
El único problema de eso es que hay una tendencia muy importante en la ciencia dura a, a no considerar tipo de investigaciones de las experiencias, entre comillas, subjetivas. Pero, por ejemplo, yo practico una tradición que podría llamarse budista, de observación, de autoobservación, y lo que tú me dices me hace total sentido. Pero no quisiera ahondar porque para algunas personas les genera rechazo y cada cosa para quien quiera y lo sienta. Eh, gracias. Y miren, otro video, les voy a mostrar otro video, este ya es más, le pone un poquito más matemático, por así decir, que es que les quiero que recuerden la incluir sonido, no, aquí no es necesario el sonido, pero igual, que recuerden la forma compleja de describir un vector, o sea, una onda, que era un vector girando, ¿cierto? Miren, un vector gira y genera una onda en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en este video? Vamos a agregar, ya una onda periódica no se va a conformar solo por una sinusoidal, por un vector girando, sino vamos a sumar ese vector girando que genera esa onda con otra onda de una frecuencia más grande. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner otro vector que gire más rápido, una frecuencia más grande, ¿cierto? Si ponemos un vector que gire más rápido, o sea, de una frecuencia más grande, y lo queremos sumar al primero, va a pasar lo siguiente. Vamos a poner una flechita. ¿Ven? Ahora hay un vector ahí en la punta del otro vector y que gira más rápido. Entonces, de esa manera, yo la proyección del segundo vector, como está desde la punta del primero, la proyección va a generar la vibración, la suma de las dos vibraciones. Entonces la amarilla está generando la primera vibración, es la proyección del primer vector, y la proyección del segundo vector es la suma de las dos. Y así sucesivamente, yo puedo agregar una tercera vibración, miren, un vector que gira aún más rápido, y va a generar la onda roja. Fíjense que a medida que yo voy sumando flechitas, mientras más flechitas sumo, mientras más ondas simples de frecuencias ascendentes sumo, esta onda se va pareciendo a la onda a la onda rectangular, a la onda morada. La onda morada no está hecha por ninguna de estas flechitas. Solo quiero que vean que a medida que se suman armónicos, a medida que se suman sinusoidales, la onda se va pareciendo más a la rectangular. Esto obviamente es un ejemplo de la onda rectangular. Esto podría hacerse, de hecho, si ustedes buscan así esto mismo, Fourier Series Animation, pueden buscar otro tipo de ondas. ¿Ya? Y está este mismo, hay GIFs de eso. Porque aquí sigue con lo mismo todo el rato, miren. No cambia. Hasta el final. Después se va para atrás. Entonces, volvemos acá. Entonces, la idea fundamental, como dice aquí, es que cualquier función periódica puede ser descrita como la suma infinita de sinusoidales más simples. ¿Sí? Entonces, a la izquierda de ese dibujito tenemos una sinusoidal simple de una frecuencia chica, ¿cierto? Frecuencia chica es periodo grande. Después, ahí me pasé. Aquí. Después vamos a tener una onda de mayor frecuencia, periodo más chico, ¿cierto? Después más frecuencia, más frecuencia, más frecuencia, más frecuencia. Las amplitudes, generalmente la primera es más grande, pero hay tipos de ondas que a veces la segunda es más grande, etc. De hecho, les voy a anticipar que con lo que va a terminar esta clase es con el espectro. Y el espectro muestra las distintas frecuencias y con las amplitudes de esas frecuencias. O sea, muestra un gráfico donde sale la amplitud de esta primera onda en función de su frecuencia. Después aparece la amplitud de la siguiente onda en función de la otra frecuencia. Y así. Un timbre de un instrumento musical es aunque toque la misma nota,
una guitarra, un la, por ejemplo, y un clarinete toca un la, esa distribución de frecuencias en el espectro, la forma de las amplitudes es distinta. Aunque tenga las mismas sinusoidales, algunas tienen distintas amplitudes y eso lo percibimos como un timbre distinto. ¿Sí? Porque hay sinusoidales que aportan más que otras. Esta onda, aquí a la derecha sale la suma. Cuando yo sumo la primera con la segunda, tengo esta. Cuando sumo la primera, la segunda y la tercera, tengo esta. Cuando sumo con la cuarta, esta, etcétera, hasta llegar al infinito con justamente la misma onda. Nótese lo interesante y hermoso de la ciencia. Fourier, el físico que creo que era francés, no era físico, perdón, era un matemático, escribió y teorizó sobre esto, creo que alrededor de 1700. Y esto se ocupó en física por lo menos 100 años después. Ya, 100 años después se empezó a aplicar. Entonces, y el alcance que tiene este concepto no es solo para la mecánica clásica, sino incluso para la mecánica cuántica. Cuando ustedes en el colegio estudiaron, o en primero en química estudiaron los niveles de energía, apareció este concepto de los niveles de energía porque se dieron cuenta que en ciertos experimentos el electrón mostraba tener un comportamiento de onda, generaba patrones de interferencia como hacen todas las ondas del agua, el sonido, etc. Entonces dijeron, ¿qué pasa si aplicamos las series de Fourier? Le aplicamos esa matemática a lo que estamos contemplando y aparecieron los niveles de energía. ¿Sí? Sí. Y esos niveles de energía asociados, por así decir, aquí a cada sinusoidal, a cada frecuencia. ¿Sí? O sea, eso. Y de ahí apareció la electrónica y todo lo que conocemos hoy día. O sea, esto es teorizado por un matemático 300, 200 años antes, sin tener idea de lo que iba a pasar. Sí, está bien. Entonces, yendo a lo matemático, yo les voy a pedir este semestre que solo no vamos, yo les voy a resolver en la práctica la matemática de cómo obtener estas sinusoidales, ¿ya? Cómo saber para una onda periódica cualquiera, por ejemplo esta cuadrada, cuál es la amplitud y la frecuencia de esta sinusoidal, de esta y de esta. Yo se lo voy a escribir, pero a ustedes les voy a dar la posibilidad así explícita, no como años anteriores, que les decíamos, bueno, si usted lo ocupa, si no, para que ocupe un software o cualquier cosa para calcular esos coeficientes. ¿Ya? A mí solo me va a interesar que entiendan cómo es la matemática, cómo se podría calcular, cómo se expresa, pero el cálculo lo van a poder hacer por distintos software. Entonces, en general, esta suma infinita de sinusoidales, por ejemplo, para una fuerza Ft de periodo T0, es una fuerza periódica, por eso tiene un periodo, puede ser representada por una serie de senos y cosenos. ¿Ya? Esto que yo les representé aquí atrás, pueden ser senos y cosenos. Y en este caso, fíjense que hay un término constante que le va a dar la amplitud media a la onda, porque por ejemplo la onda periódica puede no oscilar en 0, quizás está oscilando en más 10. ¿Ya? Por ejemplo, en vez de estar oscilando así una onda periódica puede estar oscilando aquí arriba. Entonces voy a tener que encontrar un A0. Y luego va a haber una suma infinita de cosenos y senos de amplitudes que va a tener una amplitud 1, 2, 3, 4 y la frecuencia de cada una de esas va a estar multiplicado por el n. Entonces vamos a tener una frecuencia f0 cuando n vale 1, que es la frecuencia fundamental, por lo mismo, porque es la de la primera sinusoidal, que muchas veces es la sinusoidal que más destaca, que más amplitud tiene. Y bueno, aquí sale 2pi f0, porque considerando a f0 como es 1 partido t0, f0 nos va a dar en qué magnitud, en 1 partido segundo, que son los conocidos hertz. Entonces tenemos que multiplicarlos por 2pi para que nos dé en radianes por segundo. Por eso es 2pi f0 por n. ¿Y por qué se le llama entonces armónicos?
porque todos tienen un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Vamos a tener un coseno a F0, un seno a F0, y después un coseno a 2F0, seno de 2F0, y así, 3, 4. Armónicos de la fundamental. Los niveles de energía, nivel 1, 2, 3, que están asociados al primero. Ahora, como cuando trabajamos con senos y senos, hemos visto que podemos juntar los senos y los cosenos si tienen la misma frecuencia. Como acá cada NF0 es la misma frecuencia, yo puedo juntar el coseno y el seno y llevarlo solo a una función, un seno, que va a tener la frecuencia y ahora va a tener una fase. Lo mismo que hemos hecho, la amplitud aparece una amplitud, donde la amplitud es la suma al cuadrado de cada una de las dos y la fase es lo que acompaña el coseno dividido lo que acompaña el seno. Tangente a la menos 1 de eso. Entonces ahora S a sub 0, S a sub n y S a sub B sub n, perdón, S a sub es 0 y todos los A sub n y todos los B sub n yo los puedo calcular con estas integrales. No voy a entrar en detalle de cómo se obtiene eso, cómo Fourier llegó a esta expresión, porque esto es lo que desarrolló ese matemático. Pero en el fondo, si yo desarrollo esta integral, identificando el periodo y escribiendo la fuerza de 0 a T0, o sea, si es una fuerza, una onda es así, a mí solamente cuando yo hago la integral me interesa analizar un ciclo. Este sería, por ejemplo, un ciclo. Yo pongo un cuadradito acá, me olvido del resto y pienso de 0 a T0. ¿Cómo es la fuerza? Y esta fuerza en el tiempo, esa fuerza es la que yo integro de 0 a T0. Obviamente que si la fuerza aquí va cambiando, es difícil escribirla matemáticamente en términos algebraicos, analíticos, para poder resolver una integral, ¿cierto? Pero si la fuerza fuera algo así, entonces yo me preocupo solo de esto y yo puedo describir cuánto vale la fuerza en el tiempo fácilmente. Esa recta yo la puedo escribir matemáticamente. Entonces, al escribirla matemáticamente, la pongo dentro de esa integral, me es fácil describirla. Por ejemplo, esa recta podría ser 5t. T, porque está en el tiempo. 5t. Cuando t vale 0, la fuerza vale 0. Qué sé yo. Y así va creciendo en el tiempo. Entonces yo puedo encontrar a sub 0. Y acá las de a sub n y b sub n se complican porque aparece no solo f sub t, ft, sino que aparece coseno y seno. Y no solo eso, sino que aparece un nf0, o sea, un coseno, una frecuencia nf0. Son integrales mucho más complejas, pero la ganada que tienen lo bueno de esto es que yo las puedo resolver en forma analítica y encontrar una respuesta para a sub n en función de n. Hartos términos aquí, por ejemplo, por n. Entonces yo puedo resolver una sola vez la integral y puedo encontrar a sub 1, a sub 2, hasta el número que yo quiera. Lo mismo con b sub n. Oye, ¿preguntas? Cuéntenme, ¿cómo va? ¿Va bien? ¿Va bien? No veo nada en el chat. Seguiré nomás parece. Entonces desde ya, antes de que, como yo les digo que los ejercicios, yo les voy a pedir que lo planteen y lo puedan calcular como quieran. Muchas veces en el planteamiento se pueden ahorrar escribir una integral y pueden deducir desde la forma del gráfico si el a sub n o el b sub n es 0. O sea, si a sub n fuera 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc. son todos 0. ¿Cómo yo puedo asumir eso? Haciendo este análisis. ¿Qué análisis? Tenemos que hablar de las funciones pares y de las funciones impares. Las funciones pares, esto nos va a ayudar a entender a lo que quiero llegar. Las funciones pares son las funciones que ocupan el eje del tiempo 0 o el x0, este eje,
es como un espejo. ¿Ya? Esas son las funciones pares. O sea, que el f de x igual a 1, ese es f de x, va a ser igual al f de x igual a menos 1. Son espejitos. Por ejemplo, un buen ejemplo de función par es el coseno. De hecho, eso lo que represento ahí es un coseno. O sea, coseno de menos x es coseno de x. Mientras que una función impar es como un espejo pero invertido. ¿Ven? Seno de pi medios, por ejemplo, va a ser igual a menos seno de menos pi medios. Si hubiera sido seno de pi medios igual a seno de menos pi medios, tendría que haber estado esto aquí. Pero seno de pi medios va a ser igual a seno de menos, perdón, a menos seno de menos pi medios. ¿Sí? El invertido. Entonces, si yo tengo una onda periódica que sea triangular, cuadrada, lo que sea, pero tiene una forma similar a esto, o sea, que yo pongo en cero un espejo, tal cual, sin invertirlo, el espejo es un espejo, hay simetría, entonces es muy probable, o sea, esa función sería par, y como esa función sería par, es muy probable que los únicos coeficientes que me tengan que ser distintos de cero sean los que acompañan a el coseno, que es par. O sea que los únicos coeficientes que me describirían esa función periódica serían los a sub n. Y yo podría decir, los b sub n son 0. Porque si yo sumo términos con b sub n, estaría entonces llevando a la función periódica a que sea impar. Si yo sumo puras funciones pares, con puros a sub 1 coseno tanto, a sub 2 coseno de tanto, voy a obtener, les recuerdo esto acá, pues, los a sub n acompañan a los cosenos, ahí está, y los b sub n a los senos. A sub 1 coseno de algo, ya voy a sumar una función par. Por ejemplo, que es igual como sale esa, así. Ahí me quedó mal, pero bueno, es un espejo. De hecho, mejor lo voy a dibujar de nuevo. Ya. Voy a sumar una función par, entonces como le dije, ya, un espejo. Después voy a sumarle la siguiente sinusoidal del doble de frecuencia. Y entonces va a ser un poquito más, ya de baja amplitud, pero va a ser aquí así, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Entonces cuando yo sumo puras funciones pares, lo que obtengo como resultado es una función que quizá es mucho más compleja. Me quedó corrido ahí. Por ejemplo, puede ser así. Pero sigue siendo par. ¿Bien? Entonces, si yo veo que la función periódica, mira, esta función es par, entonces tiene que estar sumado con puros cosenos. Como está sumado con puros cosenos, entonces solamente los a sub n van a tener valor distinto de 0. Los b sub n van a ser 0. Entonces, como dice aquí, está el resumen. En una función par, los b sub n valen 0, mientras que en una impar, los a sub n valen 0. Entonces voy a mostrar aquí una función impar un poquito más compleja. Por ejemplo, esta función. Si esta función, bueno, en realidad aquí de nuevo no tendría que haberse ido para atrás. Me cuesta el dibujo, la verdad. Ya hice mejor. Si esta función es impar, entonces lo que está diciendo es que tiene que, en vez de seguir aquí, tendría que hacer exactamente este mismo movimiento, pero para el otro lado. Así. Bueno, ahí me pasé. Nuevamente el dibujo no me acompaña. Es como un espejo invertido, ¿cierto? Ya, algo así. Entonces, cuando yo lo descompongo en una suma infinita de sinusoidales, ya voy a dibujarlas encima de esta, yo esperaría entonces que solamente funciones impares puedan completar esto. Y las funciones impares tienen que ver con los senos. Mira, senos. Esta ecuación de aquí arriba era a sub 0 más una sumatoria de a sub n por cosenos, ¿cierto? De cositas y más una sumatoria de b sub n por senos.
Entonces, si trabajo con una función impar, yo esperaría que me sumen puras funciones impares y los senos son impares. Estas son distintos de 0, por lo tanto los a sub n serían 0, como dice aquí. En una función impar, los a sub n valen 0. Por ejemplo, miren, una impar sería, como les decía, un seno. Por ejemplo, esto podría ser así. Sumar una onda sinusoidal, ahí ya, me quedó un poquito fea, pero la idea es que se entienda la forma. Imagínense que ese fuera el primer armónico. Después el segundo armónico fuera una frecuencia aún más chiquitita. O sea, más grande. Que cuando yo sumo la roja con la azul, de estas dos funciones impares, ahí me quedó terrible feo, ya lo dejémoslo así. Voy cada vez acercándome a la morada. Cada vez acercándome a la morada. Voy a poner después una del triple de frecuencia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en naranjo, no sé. ¿Ya? Esa es la idea. Si yo llegara a sumar una que voy a borrar, ya lo voy a poner aquí en negro, si yo llegara a sumar una onda par, por ejemplo una así, me voy a alejar de la onda impar. Ese es el concepto. Así que díganme usted ahí, ¿cuáles coeficientes de ahí son 0? ¿Los a sub n o los b sub n? Escríbame en el chat ahí. Y les voy a recordar que quienes acompañan a los a sub n son los cosenos y quienes acompañan a los b sub n son los senos. Los senos eran impares y los cosenos eran pares. Entonces, ¿esta función es par o impar? Escríbame en el chat si es par o impar. Entonces, y por lo tanto, si el a sub n o el b sub n es 0. ¿Qué tal? ¿Cacharon o no? Al menos 2 personas escribanlo, a ver. ¿Es par o impar? Lo de los espectros, yo creo que va a pasar para la próxima clase. O lo alcanzo de la práctica, no sé. Carlos dice que es impar. Bueno, si fuera impar, ¿cuál sería 0? ¿El a sub n o el b sub n? Muy bien, Hernando, muy bien. Vamos a ver si es impar. Entonces lo que yo debo hacer es, bueno, aquí no está hecho, pero yo para pensar si es par o impar, la tengo que extender para acá. Y ver si es un espejo o no. ¿Cómo puedo ver si esto es un espejo o no? Se ve raro. Miren, yo tiro una raya aquí. Ya. Como que de ninguna manera sería un espejo, parece, ¿cierto? Ni siquiera el espejo invertido. Porque si fuera un espejo, ya. Por ejemplo, mira, si esto fuera un espejo, tendría que ser esto así. Ya, eso no pasa. Si fuera un espejo invertido, esto tendría que ser así. Y tampoco pasa así. ¿O sí? Entonces yo tengo que buscar dónde tengo que ubicar, dónde ubico el eje del tiempo. Porque el eje del tiempo está aquí, pero yo no tengo ningún problema en correrlo. El tiempo va en la eje horizontal y yo lo puedo poner más arriba, ¿ok? Entonces, gráficamente nos puede enredar esto, pero lo único que yo tengo que hacer, si no tengo ninguno de los dos casos, es correr el eje, por ejemplo, el eje del tiempo y poner lo que sé yo, ahí, en la mitad. No debería ser justamente en la mitad, pero me puede dar una idea. Entonces, si yo lo pongo ahí en la mitad, me doy cuenta que efectivamente, lo que voy a pintar ahora aquí en naranjo, hay un espejo invertido, ¿cierto? Está dándose el caso 2. Es una función impar. Muy bien, como dijeron Carlos y Hernando. Es una función impar, por lo tanto, los a sub n son 0. Entonces yo me ahorro escribir la integral, yo ya sé a sub n es 0, por lo tanto, yo ya sé que f de t solo va a ser a sub 0 más la sumatoria de n es igual a 1 hasta infinito de los b sub n seno de n2 pi f0t. ¿Ven? Solamente dos integrales. Esa que es simple y esta que es más compleja. Bueno, solo para introducirles entonces,
porque quiero mostrarle aquí, lo voy a volver a ver. El espectro es un par de gráficos que me muestran la amplitud en función de la frecuencia y la fase en función de la frecuencia. Entonces, solo quiero que para terminar que vean este GIF. Mira, acá tengo una onda periódica y va a mostrar solo un espectro, el más fácil de todos, o sea, el que siempre se ocupa. Esa onda periódica está hecha por esa suma de sinusoidales azules. Y mira, este GIF muestra ahora toda esa suma, que puede ser infinita, ¿cierto? La está mostrando hacia atrás. Fíjense que cada una de esas sinusoidales tiene una amplitud. Esas son las amplitudes que se muestran acá. Ese es el espectro. Ese es el espectro de esa onda. Cada amplitud es una sinusoidal de cierta frecuencia. Entonces el eje X de esta onda inferior, el eje X que mostraba esa onda final, era la frecuencia. Mira, ahora mírenlo nuevamente. La onda periódica, compuesta por una suma infinita de sinusoidales, aquí se muestran algunos armónicos nomás, y cada una tiene una amplitud, y cada una tiene cierta frecuencia. Entonces, esta amplitud, frecuencia 0, esta amplitud 2F0, esta amplitud 3F0, y así sucesivamente. Eso es un espectro. Eso es un espectro, una parte del espectro. Espectro más simple y que se analiza en las máquinas. En ingeniería, ustedes van a ver que en una máquina se pone, o ya han visto, me imagino, que ponen un sensor, miden una vibración y una maquinita les muestra el espectro. Y ustedes viendo ese espectro van a poder identificar, mira, acá hay un diente del engranaje agrietado. Estas máquinas están desalineadas. Esta máquina está desbalanceada, etcétera, etcétera. Van a poder predecir